Empezamos con la cátedra de la Sprint 3 para ver todas las plantillas que hay que utilizar, los códigos de ejemplo y una explicación de ellos. Una de las primeras partes que hay que revisar es el tema del backend y con el tema de la base de datos porque hay que crear una nueva tabla que es para el tema de las publicaciones, la tabla post. Esta debe ser más o menos similar a cómo funciona tanto la tabla carrusel como la tabla card. En este caso voy a presentar como ejemplo la tabla card, en donde, bueno, tiene el ID y tiene el título. En el título se estaría colocando eh, el, bueno, el título de la publicación, en este caso el título de la tarjeta. El color se rechaza. ¿Ya? El post no va a tener un color, va a estar determinado por el contenido, el título, la fecha y el login. ¿Ya? El contenido, que va a estar en HTML, va a tener esta longitud y es posible que haya que darle más longitud debido a que va a ser un post, va a ser una noticia, va a ser algo más grande. ¿Ya? Y la posición va a estar determinada por la fecha, ¿ya? En vez de un número en específico. Va a estar ordenado por fecha y se tiene que agregar un nuevo campo que en este caso sería el del login. ¿Ya? Obviamente hay que hacer la referencia como clave foránea a la tabla login. Luego de eso, una vez creada la tabla, hay que empezar a trabajar con la clase post. ¿Ya? En este caso, como vamos a tomar de ejemplo la tabla card, voy a tomar como ejemplo la clase card, que en este caso está en PHP class card.php. Estas clases van a tener distintos métodos con los cuales estaría interactuando con la base de datos. ¿Ya? En este caso está el primer método que sería insert, donde se le pasa el título, el color y el contenido. En este caso se le estaría pasando el título, el contenido, el login y la fecha. ¿Ya? Y eso se le estaría pasando por estos parámetros de acá. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta el orden en que van a estar estos signos de interrogación. ¿Ya? Esta función de acá ya no iría porque estaría determinado por la fecha. Puede utilizarse, si es que se requiere, no pasar en la fecha por el momento, sino definir aquí con la función now de MySQL. ¿Ya? Y con eso ya estaría solventado ese problema. Esto de aquí es solamente eh, para, para ejecutar la consulta. Y esta línea de acá simplemente retorna según el último ID que se le haya insertado. Es decir, a través de esta consulta retorna el ID con esta función de acá, el ID que insertó, y al final retorna el objeto completo, ya con la fecha ya colocada, todo automatizado. El siguiente método. Otra cosa más, está el tema del execute query, que esto lo vimos un poco con el Alonso, cuando teníamos que hacer una consulta custom. En este caso se tiene que pasar los parámetros, estos de acá, en un arreglo, aquí, ¿ya? Y en el mismo orden, ¿ya? En el select one, ¿ya? No hay mucho que cambiarle, ¿ya? Todo esto es solamente la construcción de la consulta de forma dinámica, en donde se le tiene que pasar un diccionario con los datos que se le quiere cambiar. Esto funciona con solamente AND, no están implementados los OR. Si hay que implementar OR, habría que implementar una consulta custom, como la que hicimos con el Alonso en el sprint pasado. Lo que hay que cambiar de esto, obviamente, es el bind result, en donde serían estos parámetros de acá,
que habría que cambiarlos acorde a cómo se ha creado la tabla, ¿ya? Y retornarlos en un diccionario de esta forma de acá. Lo mismo con los campos correspondientes. ¿Ya? Luego, lo mismo aquí en el select, el mismo procedimiento, se le cambian aquí los campos y también se le cambia a la estructura del diccionario. En el update no es necesario, ya, y creo que en el delete tampoco. En el delete, claro, en el delete tampoco es necesario. Lo que es más dinámico es en el insert, en el select y en el select one, donde es necesario hacer los cambios con respecto a la tabla que se realizó. ¿Ya? Luego estaría el tema de la API, ¿ya? Que también voy a tomar como ejemplo el archivo CAR de la API, y hay distintas acciones. En la acción select se estaría listando todas las tarjetas, ¿ya? Y se estarían mostrando en la página de Services Manager. ¿Ya? En este caso aquí estarían las tarjetas, ¿ya? Todas las acciones que realiza este apartado para la API, obviamente el select me listaría todo esto de acá. O sea, sería necesario para listar todo en esta tabla. El insert serviría para la parte de agregar, que sería a través de este botón. Es a través de un modal, ¿ya? Y este proceso de acá estaría mandando a la API el insert con todos los datos que requiere. En este caso lo estaría mandando en el data, ¿ya? En el update position, ¿ya? Lo que hace aquí es simplemente utilizar estos datos de aquí, o sea, el número de la fila en la que está, ¿ya? Y se le puede cambiar acá, de esta forma, ¿ya? Y simplemente le manda la posición a la cual quiera actualizar, ¿ya? Tanto del de hecho actualiza la posición de todo, o sea, le manda la posición actual de las tarjetas que quiere cambiar. Eso sucede aquí. Recorre todas las tarjetas, todas las posiciones y simplemente las cambia, ¿ya? Luego está el parte del delete. Es aquí donde hace la consulta, simplemente. Sí va a ser necesario en la parte de los posts, no así como el de las posiciones, ya el update position, porque la posición va a estar determinada por el tema de la fecha, ¿ya? Lo que sí va a estar, aparte de esto, sería el update content, ¿ya? En este caso no hay que considerar el color, ¿ya? Sería solamente cambiar el título y el contenido. Otro apartado más, creo que no hay nada más aquí. ¿Ya? Una de las cosas que quizás haya que hacer es cuando nos encontremos con el tema de la validación de acceso, si nos lo encontramos, reemplazarlo por esta, porque esta es la forma más apropiada de validar el acceso, porque hay algunos archivos de API que están implementando otra forma que es un poco más larga y un poco más engorrosa, y que no se adapta mucho a las necesidades, ¿ya? Veamos cuál es el siguiente punto. La base de datos, la clase, la API.
Ya, la parte de la sección de gestión de post, ¿ya? Es hacer uso de la API, como les había explicado en la parte de las tarjetas, como ejemplo, estaría mostrando una lista de, bueno, aquí mostraría los títulos. En el caso del post, me gustaría que mostrase el título, la fecha y el usuario que lo publicó, ¿ya? Em, y quizás la parte del usuario no sea necesario porque podríamos implementar que solamente se muestren aquí las publicadas por el usuario, ¿ya? Y, y la parte más general, por así decirlo, que incluye a los otros usuarios sería por parte del administrador. Es decir, que el administrador puede ver todas las publicaciones de todos los usuarios y puede ver en una columna extra el, el nombre de usuario, ¿ya? Pero para eso quizás habría que pensarlo un poco más y quizás implementarlo en otro sprint o si es que tenemos tiempo, si es que lo logramos avanzar bien, hacerlo en este sprint, ¿ya? Pero de momento solamente los posts del usuario actual, ¿ya? En la parte de crear un post funciona más o menos de la misma manera que el tema de las tarjetas, ¿ya? La diferencia de que no se considera el color, es decir, que no estaría este campo aquí, pero sí se le agregaría el título. Por poner un ejemplo, tutorías abiertas, tutorías abiertas, ¿ya? Y aquí en el contenido quizás agregar otras opciones como las imágenes. Este componente de edición de texto tiene su propia documentación por si acaso, ya es de, es de tercero, es de código libre, así que no habría mucho problema con eso. Eh, si no me equivoco, en la documentación de este componente estaba la opción de agregar imágenes y vídeos, ¿ya? Así que igual podríamos explorar esa opción. Sin embargo, me preocupa el tema de cómo se estarían almacenando esas imágenes. Así que eso, voy a colocar aquí guardar y sé que sería aquí. ¿Ya? Y como pueden ver, queda guardado. Y en este caso, en el caso de las tarjetas, se puede observar aquí, por ejemplo, el tiro. Ya. He explicado el tema de crear un post, ¿ya? Pero también está el tema de editar un post, ¿ya? Que es básicamente es un modelo similar, solamente que tiene criterios diferentes, ¿ya? Porque tiene los criterios de validación con respecto a si es que se hicieron cambios o no, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago un cambio aquí y, bueno, coloco de nuevo lo que estaba antes, se cancela aquí la parte de guardar, pero yo puedo hacer el cambio y me permite hacer guardar. Lo mismo con si es que yo le cambio el color. En el caso de la tarjeta, en el caso del post sería diferente. O sea, solamente el título y el contenido, ¿ya? Y en cuando se sale del editor, ahí es cuando chequea, ¿ya? No constantemente porque eh, sería un gasto en procesamiento. Ahí. Porque para generar este, este editor de texto itera muchas veces, ¿ya? De hecho, una por cada tecla. Y no he logrado sacar eventos de ahí con los que pueda acceder este botón de acá, ¿ya? Pero eso sería como innecesario porque con eso ya estaría bien implementado. Eso con respecto a la edición del post.
Para el tema de, también por parte de la gestión, ¿ya? Pero en esto ya sería más parte de la creación de la sección de gestión de post, porque estaría ahí mismo la función. ¿A qué me refiero? Que en el Service Manager, en la parte donde se muestran las listas, aquí, ¿ya? Porque en esto se centraría al que le toque el crear sección gestión de post, le tocaría esta parte de acá. Agregar una nueva parte, ¿ya? Y además toda la funcionalidad que se encuentra dentro de este archivo. Ya, por ejemplo, el getCards, vamos a llamarlo, aquí está. Esta es la parte de la iteración para obtener los datos y formatearlos. Aquí está. Como pueden ver, están todas las llamadas a las funciones y sin embargo el card remove llama de inmediato a una función. Entonces voy a ir a esta función, a hard, y lo que hace es llamar de inmediato a la API acá y le dice que lo vaya a eliminar. Esto en sí no lo consideré dentro de gestionar posts, pero sí es algo relacionado con la gestión de los posts, que es eliminar, pero no lo consideré. Quisiera considerar esta funcionalidad dentro de la creación de la sección de la gestión de posts, ¿ya? Más que nada porque se encuentra en este archivo acá, Service Manager Content. ¿Ya? El resto de las funcionalidades serían llamando a un modal, ¿ya? En el caso del Insert Card Modal, funcionaría de la siguiente manera. ¿Ya? La parte visual, que estaría aquí, sería a partir de un símbolo, un font awesome icon. En este caso un cockroach. Y este de acá sería el modal al cual está llamando. Y en donde estaría centrada toda la funcionalidad. En este caso el toggle para abrir y cerrar. Y el submit para enviar las solicitudes. Aquí, esta sería la funcionalidad para llamar a la API. Esta de acá. Lo primero que hace es validarla, por si acaso. ¿Ya? Esta función lo que va a hacer es cambiar la propiedad isValid, ¿ya? Por lo que tendríamos que ver acá. Aquí es donde sucede toda la validación, ¿ya? Hay dos opciones. Una es verbose y otra sin verbose. Verbose es cuando va a mandar el mensaje, la retroalimentación. En este caso, por ejemplo, si no está el título, va a avisar que el título es requerido. ¿Ya? En el caso de que el verbose esté activado. Si no, simplemente no va a retornar, va a terminar ahí, pero no va a enviar ningún mensaje. ¿Ya? Aquí es donde suceden todas las validaciones. Como les dije, el tema del card es un poco más complicado el tema de hallar cambios en el HTML, del content. ¿Qué más? Son parte del modal. Bueno, la parte de eso me voy a continuar. Una vez está validado, va a obtener la lista actual de las tarjetas, ¿ya? Para luego hacer el cambio sobre esa lista y luego llamarla. ¿Ya? Esta es la respuesta.
y en esta es aquí donde sucede el cambio. Set cards. ¿Ya? Si se fijan, aquí es donde se está haciendo el cambio y está aprovechando los datos de las tarjetas anteriores, ¿ya? Y le agrega una nueva tarjeta, que sería, esta sería la nueva tarjeta. Y eso sería todo con respecto al Insert Card Model. El Edit Card Model, ¿ya? Actúa de la misma manera, ¿ya? Solamente que llama a otra API, o sea, de la misma API Card, pero a otra acción, en este caso Break Content. Y la diferencia fundamental que existe en esta es en el tema de la validación. Ya la validación es más compleja y lo principal que hace es confirmar que estos parámetros de aquí hayan sufrido algún cambio o no. Además de que obviamente tengan contenido. ¿Ya? El título requerido, color requerido y obviamente contenido también requerido. En el caso del post, en el edit post modal que van a crear, lo único que cambiaría aquí sería el tema del color. ¿Ya? Se eliminaría el all color, el card, o sea, bueno, el post.color que no existiría en realidad. Todo lo relacionado con el color no estaría en este apartado. Y el largo del contenido también estaría cambiando. Ahí tendría que ser respecto a cómo esté definido en la base de datos. ¿Ya? Eso con respecto al post. Ahora, con respecto a lo que se vendría esta semana, con respecto a el servicio de profesionales de área. ¿Ya? En este caso lo estaría explicando por medio de mis tutores. Esta parte de aquí es un servicio que tienen los profesionales de área. Su contraparte para los encargados de área sería este servicio de profesionales de área. ¿Ya? Los tutores serían los profesionales de área y el profesional sería el encargado de área. ¿Ya? En ese nuevo nivel, ya porque va escalando. En este caso, la tarea que tiene relación a crear servicio profesional de área sería realizar esta vista, ya en donde tenga el botón para remover el profesional de área, el de editar profesional de área, con editar profesional basta, de hecho, el de ir a su perfil de usuario, ya, y el de, en vez de tutorías, sería ir a sus tutores, ya. Sería llamar a una página similar a esta, pero con respecto al profesional de área. Lo cual esa página que iría aquí sería distinta a la a esta actual de mis tutores. ¿Ya? Sería una vista distinta y tendría una funcionalidad distinta. ¿Ya? Porque ya no iría respecto a un login propio, sino a un usuario en específico. ¿Ya? Lo que se podría hacer para hacerlo un poco más sencillo sería eh, generalizar esta vista para que también acepte eh, eh, otros usuarios, ¿ya? Pero también habría que ver el tema de seguridad. Con respecto a crear servicios profesionales de área, crear un profesional sería este botón de acá, que
el que tenga la primera tarea relacionada con el profesional, podría colocar un icono simplemente mientras tanto, ¿ya? Mientras que los encargados de los modales, ¿ya? Pueden crear una vista vacía, ¿ya? Y agregar un botón por ahí para ir probando esto de acá, ¿ya? Otra cosa importante es que los modales, si no me equivoco, reciben parámetros importantes para poder trabajar. Por ejemplo, en el Service Manager Content, cuando se llama, por ejemplo, el insert no, este no, carousel, aquí voy, se le pasa el valor de la tarjeta, ya cuando se hace una edición, se le pasa el valor original, ya, para poder rellenar el contenido. En el caso del tutor funciona más o menos igual. En el Service Tutors, si no me equivoco, Service Tutors. Aquí. Aquí, como pueden observar, se le envía como valor del tutor, el mismo tutor, ¿ya? Para poder rellenar datos. ¿Qué datos son esos? Vamos a ver. Sería el root, el nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, y también se le puede cambiar la clave, ¿ya? Eso es uno de los datos que no se recuperan, por si acaso, ¿ya? En este caso, como profesional, como administrador de tutores, le puedo cambiar arbitrariamente la clave, por ejemplo, para deshabilitar la cuenta, ¿ya? Colocarle una clave random y, por ejemplo, se le puede cambiar la clave, ¿ya? Se le puede colocar se puede guardar esta clave para luego recuperar la cuenta. En el tema de agregar tutor, en el caso en este caso, porque cuando implementen la tarea, cuando hagan la tarea tendrán que llevarlo al tema de los profesionales. Diría agregar profesional, aquí habría un root. En este caso, este root puede ser tanto de un estudiante como de alguien fuera de la universidad. Este mismo, acá. Obviamente el root tiene que ser válido, por algo tiene dígito verificador. Se busca y si no se encuentra, ya, porque aquí dirá, el tutor no posee cuenta. En su caso diría el profesional no posee cuenta. Por favor ingrese los datos del nuevo usuario. Y aquí se ingresarían los datos iniciales del profesional de área. Si dicho profesional ya tiene una cuenta asociada, aquí dirá que pertenece o sea, que ya tiene una cuenta. Por ejemplo, un usuario ya creado, 19, a darle buscar. Aquí me dice, o sea, me llena los datos, me los bloquea porque ya existe ese usuario, ¿ya? Y yo puedo agregarlo. ¿Ya? En este caso no va a hacer nada porque el usuario ya existe, va a salir simplemente. En el caso de que ese usuario pertenezca ya a otro rol, ¿ya? En el caso de profesionales de área, si es que dicho usuario ya pertenece a una área diferente, ahí va a existir una restricción y va a entregar un mensaje de alerta diciendo que ese usuario ya está en otra área, ya, ya posee parent. Em, Eso por parte de crear. Y en la parte de edición ya lo expliqué. La forma en que funciona
estos modales es muy similar, ¿ya? También tiene su apartado eh, de validación, solamente que lo hace aquí mismo, ¿ya? Y quizás esa es una de las cosas que habría que actualizar, ¿ya? Porque esto es uno de los primeros modales que se implementaron, ¿ya? Y eso quizás sea una de las cosas que habría que mejorar la- en el siguiente escalón, que sería el de los profesionales de área. Eso, cualquier cosa que se pueda mejorar, hay que mejorarlo, ¿ya? Y recordar que hay que mejorar hacia atrás también las cosas que ya se han hecho. En este caso, por ejemplo, ese Insert Tutor Model está un poco más obsoleto que el Insert Card Model, ¿ya? Pero al menos funciona. Y eso sería todo. Existen otras dos tareas más que no me acuerdo cuáles son. Creo que está el de la gestión, no, el de la generación de reportes de área, general de tutores del área, que sería una escalada más del siguiente servicio. Generar reportes aquí. Ya, en este caso, sería, porque estaría el por curso, ¿ya? En el que el que esté gestionando seleccionaría individualmente cada una de las tutorías y generaría un reporte de asistencia con eso. La otra opción que tiene sería el de seleccionar uno de sus tutores. Pero esta tarea lo que haría, o sea, esta nueva tarea, sería agregarle una nueva pestaña cuando se trate del encargado de área, ¿ya? En donde sería un reporte por profesional, en donde seleccionaría aquí al profesional, se iterarían los tutores, se iterarían los cursos y estos serían las IDs que se le mandaría al report tutorials PDF, si no me equivoco, ¿ya? Es un poco complejo, ¿ya? Porque hay que gestionar las condicionales para ver que en esta página esté conectado un encargado de área y que no esté conectado cualquiera, ¿ya? Porque no debería demostrarlo si es que no es un encargado de área. Había otra tarea más que era el de la vista en el home, ¿ya? El de los posts. Ya, esto de aquí estaría, estas tarjetas estarían en la parte de la derecha y en la parte de la izquierda estarían las noticias. En vez de bienvenidos a la plataforma tutores, aquí estarían las noticias. O los posts, por así decirlo. ¿Ya? En donde mostraría una cierta cantidad específica, unos 3, 4, 5. Y más abajo, ya sea por utilizar el scroll bar o agregar un botón por aquí, para mostrar más noticias que mande una siguiente tanda. Ya, para eso quizás se requiera hacer ciertas modificaciones en la API de los posts, agregar más cosas en esa API, más acciones, para facilitar este tema de aquí. ¿Bien? Porque quizás el select
de la API, de los posts, quizás no sea suficiente para, y ya lo estoy viendo, de hecho, que no va a ser suficiente. Así es que copiamos calcadamente de acá. Quizás esta acción no sea suficiente. Y eso sería, el formato con el cual se podría, ver sería, por ejemplo, el título, no sé si colocar la fecha y el, y el usuario publicador aquí junto, o si colocar esos dos al final, la fecha y el publicador, o si el publicador arriba y la fecha abajo, si la fecha va arriba o el publicador abajo. El caso es que es título, contenido y ya vemos cómo vamos a colocar la fecha y el usuario. ¿Ya? Y eso sería, de hecho, eso sería todo. Así que, bueno, si tienen alguna duda, me mandan un mensaje por WhatsApp. Dejan un comentario en la caja de comentarios, donde más. O sea, me mandan un Discord, no sé, algo. Y eso sería todo, me retiro.